Muy buenos días. Esta clase tiene por objeto dejar en registro de video la realización del modelo de colecciones sobre el código de Visual Studio. Este modelo ya lo conocemos, tiene esta estructura fundamentalmente. En esa estructura tenemos, empezando, las interfaces que hacen parte integral del modelo. Esas interfaces nos permiten alcanzar unos acuerdos sobre lo que las clases deberían implementar. Ya son por todos conocidas. Tenemos interfaces para pila, para lista y para cola. Muy bien, en el caso de la pila, la interfaz ofrece la operación apilar, desapilar y revisar. En el caso de la cola, la interfaz ofrece la operación encolar, desencolar y revisar. Y para la lista tenemos las operaciones agregar, insertar un ítem en un índice, remover un ítem en un índice, modificar ítem en índice y recuperar ítem en índice. Es importante tener en cuenta que para las operaciones remove y retrieve, el parámetro ítem es, además de ser genérico, va también por referencia. Ténganlo muy en cuenta a la hora del mapeo. También tenemos otras dos interfaces que son, que están diseñadas o pensadas para representar a los cuerpos o los tipos abstractos de datos. El primero es el de colección. Las colecciones que estamos modelando aquí son colecciones lineales. En ese sentido, las colecciones lineales van a tener siempre la posibilidad de obtener su longitud a través del método getLength. También podemos obtener el criterio si está ordenada por ascendente o ordenada por descendente con isOrdered ascending. Isordered descending hace lo contrario, nos indica si la colección está ordenada por descendente. ToArray es un método de serialización que nos permite obtener un arreglo estático con el contenido de los ítems en el orden como aparecen en la colección. En el caso del método toItems, este método lo que hace es lo opuesto complementario al toArray, es decir, recibe un arreglo estático y coloca esos contenidos del arreglo estático como ítems de la colección. Hay una sobrecarga de toItems que es tarray, items count, que indica que para este arreglo, que va por parámetro, solo se deben considerar una cierta cantidad de ítems. Bien, eso es básicamente lo que tenemos en los métodos de las colecciones lineales. Ahora me falta únicamente explicar los métodos de las colecciones vectoriales. Entonces serían estos que aparecen acá para Vector Collection. En este caso, una colección vectorial debería poder ofrecer su capacidad total, es decir, el tamaño de su arreglo estático interno, ¿cierto? También su factor de crecimiento, si es flexible o no, y un método que justamente ajuste lo de flexible o no. Es decir, make flexible es un método que a una colección estática o no flexible la hace flexible para que, estando llena, pueda admitir más ítems, incrementando el tamaño de su arreglo de ítems. Bien, todos estos métodos están catalogados en unas categorías, como pueden verlos ustedes: métodos setters, métodos getters, métodos de consulta, etcétera. Bien, esas son las interfaces. ¿De acuerdo? Ya con las interfaces nosotros podemos jugar bastante, porque ahora vamos a ir al espacio de nombres de los ADTs. Este espacio de nombres de los ADTs, y aquí ustedes pueden encontrar el modelo fidedigno
para poderlo montar en su código fuente, tenemos que una colección lineal establece el contrato para un tipo abstracto de datos, Abstract Data Type Lineal, un tipo abstracto de datos lineal. En ese sentido, un tipo abstracto de datos lineal agrega los atributos de longitud si está ordenado por ascendente y si está ordenado por descendente. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos para estos tipos de datos abstractos. Aquí hay una realización. No hace falta decir que quien lea UML correctamente ya infiere que en la realización estos métodos que están acá en la interfaz pasan a ser métodos que la clase ADT lineal debe implementar. Y eso lo vemos aquí en la ficha de las operaciones para ADT lineal. Fíjate cómo los métodos ya están puestos allí, que es len, isorder ascending, isorder descending, to array, to items y to items, como métodos cuyo estereotipo es implementa, porque significa que aunque no se estén mostrando aquí en la columna displayed, en esta cajita, en el diagrama, esos métodos están aquí en la clase y tienen que implementarse, ¿de acuerdo? Como métodos públicos porque provienen de la interfaz. Bien, en ese sentido, entonces ya hay un montón de métodos aquí. Bien, ahora viene la otra parte que es los cuerpos vectoriales. En los cuerpos vectoriales nosotros tenemos que un cuerpo vectorial también es un cuerpo lineal, pero agrega algunas características. Además de las características protegidas que están aquí y que se propagan aquí, ¿cierto? Tenemos otras características como son la capacidad total, ¿cierto? Que inicia en 100. A esto nosotros le vamos a empezar a llamar el paquete básico. Inicia en 100. Si es flexible o no, inicia como falso. Su factor de crecimiento será cero. La capacidad máxima será max value dividido 16. Eso nos da un valor más o menos, ya les comento, voy aquí a tener un cálculo. El max value para los enteros sería 2 elevado a la 32 para un entero sin signo. Eso daría 4.294.967.000, no es 296. Pero con un tipo de datos entero con signo, tengo que dividir esto entre 2 y además dejar una casilla, un valor para el signo. Entonces le resto 1. Total que entonces un tipo entero de 32 bits con signo me puede representar hasta 2.147.483.647 números positivos. Pero este valor no se puede representar en el en un arreglo estático. Es demasiado grande. Entonces, lo que nosotros hemos hecho es dividir este rango hasta que lo podemos dimensionar. Esa demostración se hizo en el código y ya finalmente encontramos que un valor bastante lejos de un rango peligroso para dimensionar en la memoria sería este valor que se llama max value o entero max value dividido 16. Con esto tendríamos 134.217.727 elementos para poder dimensionar, más que suficiente para un arreglo clásico. Bien, entonces esa es la razón de entero max value 16. Y el arreglo de ítems empieza con un arreglo estático de 100 posiciones. Como les digo, este es el paquete básico. El paquete básico es el que se va a devolver siempre que se utilice el constructor por defecto Profe, una pregunta. no parametrizado y además se va a utilizar para el momento en el cual nosotros vamos a crear absurdos con relación a la capacidad. Siempre se va a volver el paquete básico.
Muy bien, es muy importante indicar que la clase ADT-Vector tiene un método especial que se llama getMaxCapacity. El getMaxCapacity justamente obtiene al atributo maxCapacity, ¿sí? Y ese atributo nunca cambia, siempre va a estar en el mismo valor. Pero este método va a tener unas particularidades y es que el método va a ser estático para que pueda ser invocado incluso si no tengo objetos, porque es un método y un atributo que pertenecen a la clase, no a cualquier colección, sino a la clase. Entonces, al ser un parámetro tan especial, lo ofrecemos a través de un método estático. Ya veremos en la parte de pruebas por qué es esto. Muy bien, entonces con esto finalizamos la parte de la explicación de Vector Collection junto con ADT Vector y también de Lineal Collection junto con ADT Lineal. Recordemos que los métodos que están planteados en las interfaces pasan a ser métodos de las clases que las realizan. Por ende, por ejemplo, si yo quiero ver los métodos de ADT Vector, ¿cierto? Pues además de los constructores, ¿cierto? Que están aquí, tenemos todos los métodos que vienen desde la interfaz. Están ahí planteados y nosotros los podemos rastrear. Los métodos de la interfaz vienen de acá. Bien. Listo, eso es bien importante. Ahora, hay que decir otra cosa, y es lo siguiente. De pronto pueden tener inconvenientes al modelar estos métodos, por ejemplo, como tu array o tu items, etcétera. Y hay que decir que estos métodos, aquí, por ejemplo, el to array, es un método que no se puede implementar todavía en ADT lineal. Es un método que requiere una espera, ¿sí? Al requerir una espera, el método debe ser virtual. ¿Por qué razón? Porque es que en una DT lineal no tenemos ni siquiera un sustrato para guardar ítems. Entonces hay que esperar, hay que esperar. Entonces el método toArray sí es público aquí en ADT lineal, pero es virtual para que abajo sea un método override que se pueda reescribir y ya lo voy a hacer para que no tengan inconvenientes. Entonces, aquí arriba, tu array en lineal va a ser virtual, ¿cierto? Y entonces lo que yo voy a hacer aquí en ADT Vector es que esa operación la voy a traer, ¿cierto? Para hacer que la operación se reescriba. Entonces aquí tu array la voy a reescribir, ¿cierto? Aquí queda tu array. Si yo me fijo en las operaciones, aquí en las propiedades, aquí tengo que la operación toArray va a ser reescrita, ¿cierto? ¿En dónde? En el ADT vector. En el ADT vector. Miro aquí un poquito y le coloco la palabra clave override. Y entonces en la implementación, ¿cómo se va a ver? Public virtual override T operación toArray. ¿Y cómo se implementa esto? Bueno, se implementa de una manera muy sencilla. Aquí la implementamos esta operación como retornar att ítems. Y eso es todo. Afortunadamente para los vectoriales, esta implementación es así de simple. No tiene mayores dificultades. Entonces, para este parcial, esa operación toArray la pueden implementar de esa forma y les queda muy facilita de seguir. ¿Vale? Lo voy a aceptar y ya me queda implementado. Muy bien. Lo mismo ocurre para las operaciones toItems que están aquí en el ADT lineal. Entonces voy a colocar en las operaciones, ¿cierto? ToItems como una operación virtual también, ¿cierto? Virtual se va a implementar más adelante o más abajo en la jerarquía. Y esta toItems también se va a implementar más abajo en la jerarquía. Implementation. Voy a colocarle aquí virtual y aceptar. Y aceptar. Entonces acá lo que yo tengo es lo siguiente.
lo que yo tengo es lo siguiente. Es, voy a colocar en mi clase de ADT Vector, voy a poner que las operaciones que sean override sí las quiero ver. ¿Por qué? Porque estoy diciéndole al desarrollador, pilas, esta operación tienes que reescribirla. O sea que sí la tienes que poner, ¿cierto? Entonces la voy a mostrar para el caso de tu array. Y voy a traer las otras dos que son las de to items. Uno y dos, también me las traigo, ¿cierto? Ahí están las to items. Y estas operaciones, ambas las voy a hacer overrides. Bueno, aquí no lo puedo realizar, más bien hago una por una. Me voy a las propiedades, ¿cierto? Y coloco acá, quito el virtual, le pongo override, ¿cierto? Aceptar. Esto también se puede hacer por acá, directamente. Fíjate, aquí está la columna de override y la columna de virtual. Sin entrar a la operación, le quito el virtual a esta otra, le pongo override y ya me queda. ¿De acuerdo? Entonces tengo las operaciones y aparecen entonces esas operaciones acá. ¿Las tengo que mostrar? Ah, sí, claro, las tengo que mostrar porque esas operaciones son información nueva para el desarrollador. Entonces es muy importante tenerlas ahí en el radar. Entonces aquí las he colocado, a diferencia de las otras que simplemente se propagan y ya, pero aquí las he colocado para que el desarrollador tenga esto en la mira, ¿cierto? Es muy importante que esté eso ahí. Bien, fíjense una cosa y es que no se preocupen los que estén construyendo este modelo de pronto en Power Designer, que el modelo a veces es un poco celoso en cuanto a mostrar las cosas como yo deseo mostrarlas. Entonces, fíjate que aquí, por ejemplo, ha roto la línea, ¿cierto? Para mantener el aspecto de la clase. Y aunque yo haga más ancho esto, vamos a ver, él no va a poner los parámetros acá. Lastimosamente, eso es yo le llamo un bug, porque en otras versiones esto no tenía problema. Él sí se extendía, pero aquí no pasa eso. Entonces nos toca o vivir con esto o hacer un truco para los que quieran ir un poquito más allá. Y el truco tiene que ver con decirle al modelo en las preferencias de las clases que coloque las operaciones con parámetros, pero también las operaciones sin parámetros, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Él lo va a hacer aquí para todos los símbolos y esto es lo que va a ocurrir. Aquí entonces él muestra las operaciones sin parámetros y las operaciones con parámetros y ahora sí las muestra en una sola línea, ¿sí? Es un poquito feo, pero, pero para los que quieran mostrarlo de esa manera, pues es viable, ¿no? Es viable. Ahí está. Todavía le falta. Fíjense que es que la operación es bastante ancha por lo que tiene, pero ahí tendríamos una visión general de lo que tendría este ADT vector. ¿De acuerdo? Entonces tengo esto, mantengo el aspecto del diagrama general y ahí me aparece pues la operación sin parámetros y la operación con parámetros el, del toItems, ¿cierto? Con todo. Entonces, eso es una cosa que hay que hacer. Ahora, ¿cómo se hace un toItems aquí? ¿O cómo se hace este, por ejemplo? Bueno, les puedo mostrar. Voy a las propiedades de la operación, a su implementación. Es una operación override. Y entonces su implementación sería algo como, bueno, a grosso modo, sería reescribir el att items, ¿cierto? Lo reescribo con lo que tenga PRM array, porque este hace un reemplazo total, ¿cierto? Y luego haría los ajustes de att length a la longitud que traiga ese PRM array. Y la capacidad, ah,
lo que se llama total capacity, sería igual a también a PRM array punto len. Pero esto está condicionado a que el arreglo eh, tenga una capacidad dentro del rango normal, ¿cierto? Entonces algo como que si PRM array length es menor o igual a, el atributo se llama max capacity, att max capacity. Si es menor o igual, entonces, claro, va a hacer todo esto que aparece aquí, ¿cierto? Hace todo esto y haciendo todo esto, pues podemos irnos tranquilos y decir algo como eh, return true. Entonces, hace todo esto y retorna true. Por eso es que los métodos son de tipo bool, porque yo necesito saber si tuvieron éxito o fracaso. En cualquier otro caso, o sea, el opuesto complementario al menor igual es el mayor. Entonces, en cualquier otro caso, retornar false, ¿cierto? Y es un método que lo implemento aquí abajo, porque arriba no tendría implementación como tal, ¿sí? De return false, aceptar, y ya me quedaría implementado. Ahí les doy a ustedes una idea, ¿cierto? De cómo podría ser. Este se lo dejo en suspenso para justamente que lo desarrollen. Muy bien, ya tenemos esa parte. Muy bien, ahora nos queda el último diagrama que tenemos hasta el momento, que es el diagrama de los vectoriales, que es este, ¿cierto? Ese diagramita lo que nos muestra a nosotros es los cuerpos vectoriales, cómo están organizaditos con relación a sus interfaces. Aquí el ADT vector, que es un acceso directo que viene de otro lado, pues lo podemos representar o podemos quitarle detalles que ya están mostrados en otro diagrama. Así que no necesito estar repitiendo y repitiendo los diagramas con todos los detalles. Eso sería una mala práctica. Yo podría elegir le digo display preferencias para este. Vamos a ver, voy a quitarle operaciones y atributos para mostrar únicamente lo que me interesa aquí y para el símbolo seleccionado. Listo. Entonces fíjate cómo queda, ya queda mucho más limpio el diagrama, ¿cierto? Son técnicas en las cuales uno busca que cada vez haya menos ruido en los diagramas y más bien concentrarse en las partes que son más esenciales. Y lo que yo les digo, pues los diagramas que sean sencillos de imprimir, sencillos de presentar en una diapositiva, etcétera. Entonces, esto ya se dijo, no hay que decirlo dos, tres, cuatro veces, ya se dijo. Y entonces, si alguien quiere verlo, pues estará en otro diagrama. Una, un comentario al margen es que recuerden que todo lo que estamos haciendo aquí es genérico. Por ende, por obligación, ¿cierto? Cuando yo voy al código de cualquiera de estas cosas, siempre voy a encontrar la fórmula eh, parámetro de tipo, ¿cierto? Parámetro de tipo donde el tipo genérico es incomparable, satisface la interfaz incomparable de tipo genérico también. Esto lo tenemos que hacer todas y cada una de las veces con todos y cada uno de los elementos, ¿vale? Bien, ahora entonces teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a realizar el anclaje de las pilas vectoriales, las colas vectoriales y las listas vectoriales primero con las realizaciones concretas que tenemos, ¿cierto? Las realizaciones concretas son hacia esas interfaces, ¿cierto? Y entonces nosotros vamos a tener que estar muy atentos a la hora de mm, ver que estas operaciones también se hacen operaciones de las interfaces públicas de vector stack, estas de vector queue y estas de vector list. Pero además, cada una de ellas es también clases derivadas del cuerpo vectorial grande, es decir, que heredan todo lo que tenía el cuerpo vectorial que se mostró en el anterior segmento de este video, ¿cierto? Pero también implementan o agregan estas operaciones. Entonces, esto todo está aquí. Entonces, si nosotros abrimos cualquiera de estas,
Mira, aquí está push, pop, pick, sus dos constructores, ¿cierto? Eh, el no parametrizado y el parametrizado. Y además, si queremos ver qué hay o qué llegó de arriba, entonces podemos ver aquí en este botoncito todo lo que trae, tanto por el cuerpo vectorial como por el cuerpo lineal. Esto es todo lo que trae de reutilizado, ¿cierto? Esta clase Vector Stack. Lo único que yo voy a tener que hacer es simplemente disfrutar toda esta implementación que ya viene de arriba sin tenerla que volver a crear. Básicamente tenemos aquí 14 métodos que se reutilizan sin tenerlos que cambiar, ¿cierto? Más los que sí tengo que implementar aquí, que serían estos 5 métodos de acá, para un total de 19 métodos, ¿cierto? Entonces tengo aquí 14 más 5 19, ¿cierto? Pero de esos 19 yo reutilizo 14, no los tengo que volver a escribir. Entonces tengo un porcentaje de reutilización del 73,68%. Eso es un excelente indicador de desarrollo de software, que uno como ingeniero pueda reutilizar el 73% del código que hizo anteriormente, no tener que volverlo a hacer para una nueva colección. Es simplemente muy productivo, muy atractivo. Entonces, eso es una gran ventaja y por eso hemos construido esto como si fuera un framework. Ahí están entonces los diagramas actualizados. Este segmento del video termina aquí y es muy importante para que ustedes puedan tener una noción de cómo deben montar todas las cosas. Recordemos que hay métodos que pasan parámetros por referencia, como el pop, este va por referencia al ítem, el pick también va por referencia, aquí también va por referencia. Aquí también, aquí hay un pequeño errorcito en estos parámetros y es que esos parámetros han ido con nombres incorrectos. Voy a corregirlos de una vez para esas operaciones porque es importante que todo esté correctamente. Entonces aquí no es el nombre en el modelo, es simplemente ítem, pero en el parámetro en el código sí es pereme ítem. Aquí lo mismo pasa para este. El nombre en el modelo del parámetro es ítem, pero en el código sí es premeditated y es por referencia, in-out. Y lo mismo pasa para pick también. Bien, entonces ya está corregido eso. Fíjense que siempre se quedan pequeños errores que conviene revisarlos. Ya está muy bien. Lo mismo para los métodos pop y pick, va por referencia. Para el método remove y retrieve, también el ítem va por referencia. Bien, finalizo aquí entonces este video y nos vemos en una próxima ocasión. Esperen más videos aquí. Hasta pronto.